Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, pues agradecer a la federación, a toda la gente de la escuela de entrenadores, del comité, en otros casos cuando me han llamado. Yo me considero un hombre de la casa. Como ha dicho Juan Luis, pues mis niveles de entrenador, por lo menos el uno y el 3, el 2 lo tuve que hacer fuera por otros motivos, pero son de aquí. Tuve la suerte de poder estar también aquí en Alcázar unos días, que había ahí ese nivel 3 que lo tienes que hacer en julio con un calor de la hostia y demás. Y la verdad que, bueno, siempre que me llaman es un orgullo para mí poder estar aquí y, pues bueno, ojalá poder estar muchas veces más. Es una putada porque la comida me decía Albert, ¿lo haces tú antes, lo haces después? Y le he dicho que lo hacía yo después y claro, después de Albert es una putada porque es un tío que tiene la historia que tiene, que es lo que es en el fútbol y bueno, tener una atención después de él es complicado, pero bueno, voy a intentar contar un poco lo que está siendo lo que hacemos en el Elche. Como decía Juan Luis, yo empecé con el fútbol femenino, después pasé más a fútbol masculino, me sigo considerando entrenador más que director deportivo, pero bueno, la vida me ha traído a esto y lo intento aprovechar y disfrutar de la manera que puedo. Muchas de las cosas que vais a ver aquí, que es un poco la forma de trabajo, son cosas que en cualquier club o en cualquier institución, en cualquier escuela se puede hacer porque la gran mayoría de cosas pues son con Excel, son con reproductores de vídeo normales. Es cierto que tenemos herramientas que nos da la liga, como puede ser Media Coach, que son diferentes a lo que se puede ver en el día a día, pero luego lo demás, pues yo voy a ver un partido a cualquier campo y voy con mis notas del móvil. La base de datos que tengo, que luego le enseñaré, pues tengo un grupo de WhatsApp con mi hermano y en ese grupo de WhatsApp con mi hermano, que joder, bien mi hermano, no me la va a liar, tengo 10 millones de jugadores y los tengo ahí para poder localizarlos al momento con el buscador. Y en situaciones o en clubs, en entidades donde no te dan otros medios, pues te tienes que buscar la vida. En este caso, pues yo me la busco así. Entonces, creo que os puede ayudar también porque ya digo que son herramientas que todo el mundo tiene en cualquier ordenador. Eh, Normalmente nunca pongo la presentación, es cierto que Juan Luis había dicho los equipos donde he estado, donde no he estado y tal, no suelo ponerlo, pongo un poco redes sociales y el correo por si luego alguien me quiere contactar y necesita algo, que no tengo problema en hablar, en mandar, en contestar. Todo lo contrario, todo lo que pueda ayudar, pues estoy para eso. Em, y ya digo, no creo que sea más relevante si he estudiado más, he estudiado menos, eso creo que es indiferente. Un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy, pues una introducción muy pequeña, donde alguna pregunta como la de Pablo, pues ya va dentro de esa introducción, analizar el contexto, que creo es importante en todos los sitios donde estamos, donde llegamos, y luego un poco el análisis propio, análisis de rival, el cómo hacemos y cómo diferenciamos las cosas que hacemos. La pregunta que hacía Pablo antes, el tema de si es lo mismo el director deportivo que el secretario técnico o no, creo que ha quedado un poco claro. Ahí pongo a Cata y a Braulio, que son director deportivo y secretario técnico de los Asuna. Para ponerse en contexto, por ejemplo, yo ya hablaba con la gente de comunicación. Tenemos un jugador que está lesionado, que se va a tener que someter a una cirugía, pero que a la vez tenemos que vender. Entonces, el de comunicación, si puede evitar poner esa información de que hay una operación a un jugador y los clubes no lo saben, seguramente tenga más venta que, que si no decimos nada, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor luego no es una venta, es por decir algo, ¿no? O vamos a presentar una camiseta, si sé que lo voy a vender dentro de 2 semanas, no presento la camiseta con ese jugador. Entonces, esas cosas sí que son más del director deportivo, más luego pues, temas médicos, más luego, como ha dicho Albert, son mil patas que tiene la mesa, que nos encarga la secretaria técnica. En mi caso, en el Elche estoy yo solo, pues hago de director deportivo, secretario técnico, de scout de lo que hay, y muchas veces creo que me entendéis porque os pasará en muchos de los sitios. Tienes que intentar
dividir tu vida como puedes, de llegar a ver partidos, de intentar ver la cantera, de intentar tener reuniones con agentes, de intentar ver el entrenamiento, todo lo que puedas, ¿vale? Luego otra de las cosas que quería hacer un poco la diferenciación, scouter, scouting y analista, ¿vale? Que no es lo mismo, no, yo soy el scouting de no sé quién, no, yo soy el analista de no sé quién. Eh, que quede un poco claro, ¿vale? Aquí lo pongo, estudiar el fútbol en cada una de sus fases, el analista, oye, fase ofensiva, el equipo rival hace esto, 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 normalmente el analista está más cerca del cuerpo técnico, el scouter, que es la persona, o el scout, que es la persona que se encarga de ir al fútbol, o sea, de ir a ver los partidos, de intentar detectar ese talento, intentar conocer esos jugadores que creo que pueden ser interesantes para nuestro equipo. Y el scouting es más ese proceso de recogida de información, sea para el analista, sea para el scout, donde, pues a través de vídeos, a través de informes, de lo que sea. Pasa un poco al análisis del contexto. Esto es una de las cosas que creo que es importante siempre que llegamos a un sitio, hacernos las preguntas qué, dónde, cómo, cuándo, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿vale? Porque no es lo mismo estar en Alcázar de San Juan que estar en el Elche, que estar en Albacete, aunque hagamos cosas muy similares. Yo hago cosas a día de hoy que hacía en el Albacete femenino en fútbol profesional, pero también hay muchas cosas que hemos tenido que cambiar por el camino, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Conocer bien cuál es mi club, en este caso el Elche, tengo una dependencia económica, si soy el director deportivo o soy el director de la academia del Casas Ibáñez, pues tienes no, a lo mejor no tienes una dependencia económica, sino dependo de lo que me dé el del primer equipo. Eso es algo que es importante y que nosotros, por en este caso, lo tenemos. Tenemos una estructura de trabajadores propia. Hay otros que no, que comparten el del alevín con el del infantil. Intentamos que no. Historia, un club fundado en 1923, que tiene más de 100 años, que es la segunda temporada en segunda división después de un descenso de primera y 3 temporadas en primera. Las instalaciones son nuestras, el estadio, pero no son nuestras la ciudad deportiva. Estamos en proceso de poder tener esa ciudad deportiva, con lo cual sí que tenemos que hacer que tengamos prioridad en esas instalaciones porque son del ayuntamiento. Hay gente que tiene prioridad, hay gente que no. Creo que es importante tener claro eso. En el estadio, que es donde nosotros, en nuestro núcleo de trabajo, ahí sí que tenemos el gimnasio, tenemos el comedor para desayunar y para comer, tenemos las oficinas de prensa, de administración, etcétera, etcétera, gimnasios y demás. Y luego, pues los equipos que tenemos, aquí he dividido un poco, primer equipo, que estamos en segunda división, Liga y Promoción. El objetivo es el ascenso, estamos ahí, nos quedan 2 semanas, ya veremos qué pasa, esperemos que se consiga. Filial, segunda red, intentar formar jugadores sub-23 para que den el salto a primer equipo, pero a la vez tenemos que competir. Buena temporada hemos hecho, nos hemos salvado bastante holgados con 3 semanas, 4 semanas de antelación, y luego un poco la cantera con juveniles. Bueno, hemos tenido la suerte de que, o el trabajo de que ha sido la mejor temporada del División de Honor, que tenemos el Nacional con muchos jugadores cadetes. Bueno, intentamos darle un poco la formación a esos jugadores para que el día de mañana puedan estar en el primer equipo. ¿Qué queremos? Pues los objetivos, lógicamente, que nos queremos plantear con todos los equipos, con nuestro primer equipo, que esos objetivos, ahí lo pongo, que sean específicos, que tengamos muy claro cómo son, que los podamos medir, que a la vez pues tengan la posibilidad de ser alcanzables. Si quiero ponerme el objetivo de firmar a Cristiano Ronaldo, lógicamente no es alcanzable, que a la vez sean relevantes y tengan trascendencia en el tiempo. Un poco la idea, el estilo que nosotros como club tenemos. El año pasado teníamos a Sebastián Becasese, este año Eder Sarabia. El día de mañana, cuando tengamos que ir a por otro entrenador, pues tener claro un poco cuál es nuestro modelo, qué es lo que queremos, y lo tenemos claro en todas sus fases. En la fase ofensiva tener un poco claro que somos un equipo que queremos proponer, y eso viene del propietario, y quien vaya a ver equipos del propietario, como puede ser Defensa y Justicia, otros así, va a ver que es muy similar, y nosotros a la hora de firmar jugadores pues tenemos que tener claro muy bien cuál es nuestro modelo. A la hora de entrenar tenemos que tener claro cuál es nuestro modelo.
cuando lo hacemos, esos objetivos que hablábamos antes, en función también de ese sistema y ese estilo, cómo lo organizamos en el tiempo, pues a corto, que normalmente son a día o a semana, a medio plazo, mensual, trimestral, y ahora veremos algunos ejemplos, y a largo plazo, como en la temporada. A la vez, ¿cómo hacemos eso? Que es lo que al principio poníamos, el análisis de rivales en cuanto a un jugador o varios jugadores, cuando lo hacemos más en bruto o más específico, y el análisis propio, cuando analizamos nuestro propio equipo, los equipos de cantera, sobre un jugador o sobre cómo está trabajando el equipo. Todo esto es un poco para contextualizar todo lo que vamos a ver después. Este es un poco el timing de temporada, como lo marcamos. Es cierto que la pretemporada empieza en julio, pero empieza a planificar desde junio. Este año, pues, seguramente temporada se nos va aquí o aquí, si no tenemos playoff. La fase de mercado, aunque se abra aquí, empiezas aquí, más o menos. Incluso yo estoy ya hablando con ciertos agentes y ciertos jugadores para una posible incorporación. Es cierto que ahora mismo la situación en la que estamos es un poco especial porque nos estamos jugando el ascenso, no sabemos si vamos a estar en primera, si vamos a estar en segunda, y eso cambia un poco el perfil del jugador que vamos a tener que firmar y lógicamente también si podemos renovar o no. Entonces, esos 2 periodos de mercado más el visionado de partidos, que lo hacemos durante todo el año, eso no cambia, aunque no haya temporada. Nosotros seguimos viendo partidos, pues lógicamente que tenemos grabados o que podemos ver en Wirescout. Y luego, pues el filtrado de jugadores, un primer filtrado para lo que es el mercado de invierno y un segundo filtrado que ya se va al mercado de verano. Y luego la parte de abajo, un poquito más clarito, está lo que sería el análisis propio. Visionado de partidos de cantera, aquí ya no hay. Aquí sí que había, aquí no hay, porque los equipos de cantera ya no juegan. Puedes ver algún partido para recordar algo, pero al no jugar no tienes por qué hacerlo. El cierre de plantillas, que lo hacemos aquí porque ahora mismo estamos aquí con el tema de las renovaciones de los equipos que tenemos. Una vez que tengamos claras las renovaciones y los que se quedan de cara a la próxima temporada, ya tendremos claro también qué posiciones y qué tenemos que reforzar para lo que viene. Y un informe que se hace en 3 momentos de la temporada para ver el estado de los jugadores al inicio de la temporada, cómo está el equipo, cómo están los jugadores a mitad de temporada, y un informe final de mayo para conocer cómo han acabado esa temporada los jugadores. Y esto, pues algunas de las herramientas que utilizamos, como he dicho antes, Excel lo tenemos todo el mundo, QuickTime Player y iMovie, que a mí me venían en el ordenador, y luego sí que hay otras 2 que no son tan fáciles, como pueden ser Wirescout y MediaCoach, que bueno, MediaCoach lo da la liga, solamente lo puedes utilizar en primera y segunda, y Wirescout pues sí que puede ser accesible para cualquier persona, pero con cierto precio. Vale. Paso un poco al análisis de rival. Tema de la visualización de los partidos. Hay 2 opciones. Uno, irnos a los highlights, ¿vale? Nos sirve un poco para el filtro de jugadores. A día de hoy, pues, por ejemplo, me están mandando 10 millones de perfiles los agentes. No puedes abarcar todo. Te vas un poco a ver esos highlights, no que te dan ellos, porque normalmente cuando te dan ellos, yo también tengo highlights de cuando jugaba en tercera división y parece que soy Sergio Busquets, y la realidad es que el highlight lo puedes hacer tú como quieras. Entonces, una de las cosas que hago, pues bueno, voy a Wirescout, intento ver las acciones de ese jugador en un partido, que es un highlight individual, y entonces ya sé, como un poco me hago la idea de cómo es el jugador. Lo puedo seguir viendo más o lo puedo seguir viendo menos para luego irme al partido completo o no. Pero ya tienes una primera idea para descartar o para seguir haciendo el seguimiento. Y luego colectivo para ver también el contexto en el que se está moviendo el jugador. Nosotros tenemos un estilo, como he dicho antes, muy marcado dentro de la segunda división. Necesitamos saber cómo es el equipo de ese jugador para conocer bien
si se podría adaptar o no a ese contexto. Y aún así, hay veces que te cuesta bastante. La idea un poco que marcaba antes, base de datos de partidos. Como he dicho antes, esto es algo que es un Excel, ¿vale? Me voy a salir de aquí para que lo podáis ver. Me voy saliendo bastante para que lo podáis ver de cerca. Vale. Esto lo que sería. Esto es un poco lo que sería la pantalla principal del Excel. Como he dicho antes, esto es algo que puede tener todo el mundo porque es una plantilla en blanco que yo después de cada partido voy rellenando. A partir de ahí, partidos vistos. Bueno, tengo una primera plantilla donde voy haciendo un gráfico de la fecha, de la categoría, de quién es el que los ve, y cuando llegas al informe, pues tienes la información detallada del partido a nivel del acta, a nivel posicional, a nivel individual de cada uno, con sus destacados, y a nivel colectivo de cómo está jugando ese equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo el día de mañana tengo que firmar a Dani Fernández. Entonces, creo que es importante conocer cómo esos entrenadores se han adaptado a esos partidos y cómo los jugadores dentro del equipo, el sistema en el que se están desenvolviendo, ¿vale? Entonces, hay algo que yo aquí no tengo, porque me ocuparía mucho espacio dentro del Excel y no me sería fluido, que son imágenes que yo siempre pongo, ¿vale? Esto es un poco el Excel. Yo luego le añado unas imágenes que puedo hacer yo con mi móvil y que marco un poco los jugadores de cada equipo. ¿Por qué? Porque hay veces que sin ver esto, solo viendo esto, yo ya estoy viendo un poco el sistema, un poco la idea. Yo ya sé que aquí en este caso la selección española en su momento que, pues bueno, estaba destacado Pablo Álvarez, Diego Martínez, todavía no han llegado, llegarán. No sé si estaba Lamine por ahí, creo que no. Pero bueno, el hijo de Reyes, Kim Jun-yen, Dani Yáñez, que ya empezará por ahí a sonar en el Madrid, Andrés Cuenca en el Barça. Ya sé que es un equipo que sale con dos centrales cerca de portero, que los laterales los mete por fuera, que solamente mete un pivote, que tiene dos interiores, que un extremo viene bajo y el otro se va a fijar. Bueno, tienes una idea con la imagen solamente sin tener que leer esto, ¿vale? Ya sé que cuando va a atacar un repliegue lo ataca con tres, que por fuera normalmente solamente tiene una altura, que tiene dos interiores dentro, que tiene un pivote siempre en la base, que tiene un punta fijando. Puedes irte a la descripción o te puedes ir a la imagen y tú a partir de ahí decides, ¿vale? Entonces, esto es algo que siempre meto dentro de los informes. Igual, un partido del Valencia Mestalla contra San Andreu de segunda red, creo que es del año pasado, con fotos de mi móvil que luego yo pues le hago 4 círculos en el ordenador. A partir de ahí, ¿qué información utilizamos para realizar una base de datos? Es decir, yo ya he visto el partido o 1000 partidos y tengo que hacer información sobre un jugador para mi base de datos. ¿Qué información es importante? Pregunto. Hay que rellenar todo esto. Nombre, demarcación. Hay unos cuantos, ¿eh? Vamos a ver los partidos, normalmente tienen un dorsal, es importante porque hay muchas veces que no hay comentario de los partidos, tener claro el dorsal, el nombre, año de nacimiento, si es sub-23, si no es sub-23, si está ya viejo, si no está viejo, si viene de vuelta, pues todo esto. Año de nacimiento y edad prácticamente lo mismo.
Nacionalidad, nosotros tenemos el caso de que solamente podemos tener 2 extracomunitarios, en primera son 3, hay otras categorías a las que no hacen falta saber si es extracomunitario o no. Competición en la que está, tenemos que ver muchos partidos en muchos sitios. Cuando vas a ver un partido, por ejemplo, de Liga de Noruega, de Liga, la diferencia es un poco bastante grande, de marcación, lateralidad, como decíamos antes, si era de diestro o esto, partido donde lo hemos visto o no, con su fecha, para ver la correlación en el tiempo sobre ese jugador, quién lo ha visto, en caso de que haya varios scouts, visionado si es en directo, si no es en directo, si es por la tele, si es en vídeo de cámara táctica, si no, el comentario sobre el jugador, ¿vale? Puede ser el comentario que yo ponía antes ahí, o puede ser un comentario más extendido, donde cuando son jugadores, por ejemplo, que son ofrecidos y que son interesantes, pues puedes poner del tipo, es un perfil, no sé, Lamine Yamal, es un perfil para hacerte una idea de cómo será el jugador, una virtud sobre ese jugador, la principal virtud, velocidad, potencia, disparo, colocación, inteligencia, lo que sea. Fin de contrato, trayectoria y el agente, porque el agente al final es importante, te ofrecen tantos que luego no tienes muy claro. La valoración, si es descartar, si es seguimiento, si es firmar, lo que sea. Para que os hagáis una idea, y salgo otra vez. Puede ser algo así. ¿Vale? Es un perfil similar a César Tárrega, termina contrato, pero ocuparía ficha de extracomunitario, es un jugador que puede adaptarse a jugar como central en cualquiera de las posiciones, perfiles y sistemas, tiene una gran estatura, 1,90, una de sus virtudes en los momentos con balón en la inteligencia para decidir las acciones que realizan en salida, bien para encontrar la continuidad a través del pase dando velocidad a circulación o volviendo con portero, quizá debe mejorar su atrevimiento para filtrar algún balón entre líneas, etc, 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 etc. ¿Vale? Todo lo que decía ahí, pues bueno, está aquí. Hay unos cuantos, esto ya cada uno que lo haga como crea o como lo crea conveniente. Hay gente que entiende que es más importante una cosa, que es más importante otra cosa, o que no es directamente importante. Como decía antes, eso mismo. Esto es un grupo de WhatsApp con mi hermano, Ángel y yo. Aquí tengo todos los jugadores que he ido viendo, porque si yo voy aquí y le digo Zaca, al momento lo tienes. Entonces yo puedo estar por ahí, hay algún jugador que no, por lo que sea, no me acuerdo, me meto en el WhatsApp y el momento lo tengo. ¿Por qué tengo a mi hermano? Por si se me borra. Tenerlo a él para que me lo reenvíe todo de una otra vez. Y sé que no lo va a filtrar por ahí. Bueno, si lo quiere filtrar, que lo filtre, pero no, normalmente no, mi hermano no me la va a liar. Vale, entonces cada uno que haga su historia. De lo que decía de los partidos, sí que hay una cosa que yo hago normalmente, que los decía que lo hago con el móvil también. Bueno, pues de cada partido al que voy, el otro día estuve en directo, por ejemplo, viendo Getafe Athletic de Bilbao, pues me hago un poco la formación y la descripción de cada uno de los jugadores durante el partido, y esto es luego lo que paso al informe, ¿vale? En las notas del móvil, lo que pasa es que me sale también aquí en el ordenador. Alguna de las opciones que podemos hacer una vez que tenemos esa base de datos que hablábamos antes, pues bueno, sacarlas un poco más comprimidas para mandar, en este caso yo que tengo un propietario, mandarle situaciones y a la vez, como decía antes, de cada jugador de esos partidos que tú has ido viendo, oye, ¿cómo ha sido Miguel Loureiro durante su temporada en el Huesca? Pues hay unos cuantos partidos que ha sido destacado, otros que no, cómo han sido todos esos partidos, cuándo es la correlación de esos partidos para poder meterlos en el informe o no. Poder hacer esa base de datos que ya hemos hecho con todos los jugadores, los que ya pasan un primer filtro, meterlos en una base de datos individual, como puede ser esta de Carlos Jiménez, como puede ser esta de Quique García. Y esto te permite
a la vez puede hacer un primer informe que tú le mandes a la propiedad, ¿vale? Igual, ese comentario que antes hablábamos, un poco unos ítems según la posición, que le demos un valor, que luego te da un valor final, y si es firmar o no, un poco su trayectoria, porque por ejemplo nuestro propietario se fija mucho minutos jugados, partidos donde ha sido disponible, donde ha estado disponible o no, cuáles son sus estadísticas a nivel de goles, de asistencias y demás, la trayectoria, el agente, todo eso. Y vamos un poco al informe más individual, ¿vale? Ya ha pasado todos los filtros, estamos para firmarle, para no firmarle, ¿qué le llega al propietario? Le llega, por ejemplo, este fue firmar, año pasado, lo trajimos de la Andorra en Navidad, Manu Nieto, lo que veíamos antes de Quique, pero ya le metemos un gráfico comparándolo con el promedio de los delanteros de la categoría. Valoración física, valoración técnica, valoración táctica y opinión personal. Hay veces que dentro de la opinión personal pues tienes que poner que te ha contado cualquiera que está loco. Cualquier cosa que se sale de eso, eso viene aquí. Unos gráficos comparándolo con los delanteros que nosotros teníamos en ese momento, Mourad, Borja Garcés, Sergio León y Óscar Plano, a nivel pases, a nivel pérdidas, a nivel regates, a nivel físico incluso, velocidades máximas, número de sprints y demás. Nosotros, para poner el contexto, el año pasado éramos un equipo de los que más intensidad tenían en la categoría, de los que más corría de la categoría, de los que más corría a alta intensidad. Entonces, claro, si nosotros vamos al gráfico de comparación y nos sale muy pequeño, no nos merece la pena tener un jugador así, o a lo mejor sí porque hay que cambiar el contexto. ¿Por qué no fuimos a Manu Nieto, por ejemplo? Porque entendíamos que el Andorra era el equipo más similar al Elche en ese momento, era un jugador al que se le iban a demandar cosas muy similares a lo que se estaban demandando en el Andorra y que por lo que sea no estaba teniendo la continuidad que estaba necesitando en ese equipo. Algunos gráficos comparativos y luego dentro de los sistemas en los que había jugado en el Andorra, 4-3-3, 4-1-4-1, que es lo mismo, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, dónde había jugado y en qué porcentaje de minutos había competido. Ahí está un poco todo, más detallado. Base de datos de fin de contrato, ¿por qué? En segunda división sobre todo, que hay un historial menor de traspasos. Este año hemos hecho alguno, pero normalmente no hay. Tener claro todos los jugadores libres, por lo menos que hay en España, para luego ya irte a casos más concretos. Con los agentes, con el coste, con la edad, con situaciones que pueden ser interesantes para luego poder firmar o no. Y con todo eso que venimos viendo antes, de los informes de partido, de los informes individuales, etcétera, poder hacer un 11 por semana, un 11 por mes, un 11 por competición, un 11 como queramos. En este caso, pues yo sí que podía ver la totalidad de la segunda división el año pasado, porque no era yo la persona encargada, sino que estábamos varios, entonces sí podía verme todas las jornadas de la segunda división y podía hacerme un 11 cada semana. Ahora mismo pues veo Primera Red, veo Champions y veo Liga Portuguesa, me voy cuadrando de otra manera, no puedo ver la totalidad de la segunda división, entonces esta 11 semanal no lo puedo hacer, pero sí que puedes hacer pues el 11 final de lo que has visto en segunda división, el 11 final de Champions y el 11 final de lo que sea. No solo tenemos informes de jugadores, también tenemos que hacer informes de entrenadores, son un poco similares. En este caso, por ejemplo, Iván Ania, el año pasado estaba en el Córdoba en primera ref, haciendo el equipo a segunda división, pero las sensaciones del equipo eran por lo que nosotros buscamos y tenemos que tenerlo controlado y el propietario sobre todo tiene que tenerlo un poco controlado en función de lo que nosotros queremos. Aspectos ofensivos, aspectos defensivos, balón parado y opinión personal, ¿vale?
Más, esto se acompaña de un vídeo, pues un poco de cómo juega su equipo, si se adapta a diferentes sistemas, cómo son algunas situaciones de balón parado. Ya digo, intentar tener la mayor información posible de estos entrenadores. De análisis, he ido un poco rápido, tampoco quiero aquí pegaros una chapa de 2 horas. De todo lo que es análisis de rival, alguna duda, alguna aclaración, a lo mejor es mucha información de una, pero bueno, podemos debatirlo cuando queráis. Sí. Claro, por eso al principio te ponía la cronología, que era una visión de partidos que va siempre. Tú empiezas a ver partidos en bruto, ahí a todo lo que dé. Luego de todo lo que ves, a lo mejor hemos visto, no sé, por ejemplo, el caso de Álvaro Núñez. El año pasado la Morevieta desciende. Y por contexto no es el equipo que se asimila a lo que es el Elche. Pero tú le ves cosas a Álvaro Núñez durante toda la temporada que te está diciendo que es un jugador que se puede adaptar bien a lo que nosotros queremos. Entonces, una vez que lo pones encima de la mesa, ya es, hostia, entrenador, propiedad, parte mía de dirección deportiva, sí. A lo mejor hay alguien que dice que no, hay alguien que dice que le cuesta verle, luego ya es llegar a un consenso entre todos y la decisión final del propietario, que es el que pone la pasta. Eso está más claro que el agua. Hay otros sitios que no, que te dan una bolsa de dinero y te dicen, toma, ten esto y gástatelo. También tienes más posibilidad de que te echen el día de mañana si te sale mal o de que sea la hostia si te sale bien. También hay situaciones yo creo que esto es una cosa de llegar a, como te he dicho antes, un consenso entre todos, de que el propio entrenador te diga a algún jugador que le gusta más, que cree que puede venir bien, y luego nos puede gustar o no. Hay un caso que fue muy llamativo en verano, que el entrenador lo pidió a toda costa, y yo encima salía barato y me decía el propietario, pero no lo veo, tío. Y no vino. Puede ser que casualidad o no, pero no está jugando prácticamente nada en el equipo donde ha ido. Para la propiedad era un jugador que era bien de venir porque era barato, venía por el mínimo y al míster le gustaba, pero yo no lo veía. Entonces, ¿quiere decir que siempre van a hacer caso a mí? No. Pero a lo mejor como yo no lo veía y hacía tanto hincapié en que no lo veía, el propietario dijo que no se traía. Claro, ahora mismo nuestro trabajo es intentar llegar a todo para que el margen de error sea lo más pequeño posible. Entonces, cuanto más gente tengas a tu lado, va a ser mucho mejor. Por eso también un poco de tomar la decisión de 3. Porque, hostia, si uno ve que no, a lo mejor es por algo. Entonces, si los 3 lo están viendo, es porque seguramente sea más fácil de que lleguemos a un acierto. Sí es cierto que, claro, el seguimiento está siendo mío. Entonces, el jugador, caso de David Affengruber, un chico de Austria, ¿se va a adaptar o no se va a adaptar? El idioma, allí hace un frío de la hostia. Yo he estado de vacaciones en Navidad y me quería morir. Vienes a Elche, playa, ¿cómo es su cabeza? ¿Está centrado o no está centrado? Todo eso tampoco lo sabes. Pero lo que ves deportivamente sí que entiendes que te puede dar. Una vez que lo pones encima de la mesa y todos los demás entendemos que es el perfil indicado, entonces ya tienes que ir a por él a muerte. Mira, eso de que se habla con los clubs casi siempre es mentira. Me refiero, y está feo que lo diga. Yo ahora mismo, como he dicho antes, todavía no sé si voy a estar en primera o voy a estar en segunda. Yo a día de hoy estoy hablando con representantes de jugadores que a mí me gustan para primera división, ¿vale?
pero yo hablo con los agentes. Y el agente me dice cómo es la situación del jugador. Bueno, pues este jugador podría salir libre. Me peleo con el club y lo saco por no sé qué. Este jugador sale por un porcentaje. El agente tiene la información del jugador y del club. Tú tienes que llegar a un acuerdo luego con el jugador, con el agente, y tienes que llegar a un acuerdo con el club. En mi caso, mi posición es muy sencilla porque yo ya sé más o menos los márgenes que manejamos. Inicio la conversación con el agente, inicio la conversación seguramente con el club, y en el momento que nos empezamos a pelear, va el propietario y se pelea él. Pero yo ya tengo claro que al propietario, cuando yo ya se habla de pasta, el propietario tiene que haber dicho que sí. Y luego se pelea él. A mí me da también, a mí me viene de la hostia porque me llevo con todos los agentes de puta madre, no me peleo con ninguno, cuando me va a pelear lo mando al otro, y a la vez creo que es mejor porque perdemos información, perdemos tiempo, y creo que es algo que, como el dinero es suyo, que él vea si le puede dar 50.000 más o 50.000 menos, ¿vale? Pero el que va a club es una manita a la caridad que no veas, ya te lo digo. Vale, pasamos al análisis propio. Ahora, cuando digo análisis propio, hablo un poco tanto de cantera como de primer equipo y algunas de las herramientas que tenemos. Esto se hace semanalmente, un cuadrante de lo que va a ser la semana, partidos, entrenamientos, campo de entrenamiento y demás. Esto se hace diariamente, ¿vale? Yo hablo con el director de cantera. Primer equipo nos hacen falta 3. A partir de ahí se gestiona lo demás, ¿vale? Este es los jugadores que van a venir aquí, los jugadores que van a ir a filial, juvenil A, juvenil B, se hace todo el cuadrante, este se manda diariamente por las noches. Un poco la idea de cómo van a ser las pretemporadas, de cómo no van a ser, cómo va a ser el planning semanal de mensual y demás. Y luego hay un Excel de el equipo, que eso lo voy a enseñar de aquí mejor. Vale. A ver. Como he dicho antes, es un Excel, ¿vale? Esta es la plantilla del primer equipo del Elche, con todos sus jugadores, con jugadores de filial. Así está siendo la temporada, con minutos, con amarillas, con la roja de Germán en esa de Huesca del otro día, con las 2 semanas que quedan, y nos da una serie de sumatorios, que no sé si se ven bien, pero los amplío. Minutos local, minutos visitante, jugados como local, jugados como visitante, pues sumatorios que van ahí y tienes un poco la estadística a nivel individual de cada jugador. ¿Qué pasa? Que yo me voy, por ejemplo, a Ley Febas y tengo la ficha de Alei Febas con los partidos que Alei Febas ha jugado y los rendimientos físicos de cada uno de los partidos. Esas estadísticas en principio están aquí, del jugador, y a partir de ahí tenemos, uno, el informe del partido que han jugado, ¿vale? Y el tema de, ya digo, esto lo tenemos de todos, pues el tema de los rendimientos físicos, ¿vale? De cada uno de los partidos y de los jugadores que han jugado esos partidos. Aparte de eso, ¿qué tenemos? ¿Cómo ha sido la planificación de los microciclos? ¿Cómo ha sido el planning desde que empezamos el año? Si se han ido al monte, lo ponemos. Si se han ido a la playa, lo ponemos. Si hemos jugado entre nosotros, si hemos jugado contra Castellón, lo que sea. ¿Qué nos da esto? Aparte de eso, tengo la información de cada sesión de entrenamiento que se ha hecho durante la temporada y lo podemos hacer también de forma específica cada una
de las tareas que se han ido haciendo durante la temporada con el vídeo. Una explicación que es la de antes y el vídeo de la tarea. ¿Por qué? Porque yo tengo una propiedad que está en Argentina y tiene que saber cómo está trabajando el equipo día a día y yo el WhatsApp hay veces que ni me contesta porque se lo tengo petado, porque yo tengo que justificar mi trabajo. Entonces, yo estoy haciendo el seguimiento del día a día, estoy haciendo el seguimiento de los jugadores, estoy haciendo el seguimiento de todo y la mejor forma de saber, oye, vamos a jugar contra Zaragoza, semana completa. Esto es primer equipo y se hace con cantera, ¿vale? Para esto, pues tenemos las cámaras, veo esas. Oye, pues yo me voy aquí. Y tenemos pues, lo que está haciendo cada día el equipo. Si hay trabajo específico, pues porque hay trabajo específico. Ya veis que de hoy, porque llevo la misma ropa, no me he cambiado de esta mañana. Y luego tú esto, pues tienes la posibilidad de poder moverlo como quieras y hacer el tiro de cámara como te dé la gana. Aparte de esto, ver el ratón, está aquí. Aparte de esto, pues, como he dicho antes, tenemos que hacer un reporte de cómo está siendo la temporada a nivel lesional, ¿vale? De todo. Y un poco la medida de los pliegues de los jugadores. Entonces, tenemos en el mismo Excel la información completa de la temporada del equipo, de este o del que sea. Esto, unos entran más, otros entran menos. Yo, por ejemplo, el tema de los pliegues, que lo tengo puesto aquí, a mí me toca mucho los huevos que los jugadores estén pasados. Porque le damos de desayunar, le damos de comer. Entonces, si yo después de hace 6 años que no juego a fútbol, me echo una cervecilla todos los días por la noche cuando llego a mi casa, si yo no estoy gordo, un jugador entrenando 6 días a la semana no puede estar gordo. Tú, yo creo es una forma, a ver, tú de lo que tienes aquí, utiliza lo que te da la gana. Pero yo tengo que tener información de todo. Como he dicho antes, está la parcela, está más la Secretaría Técnica, que yo no tengo, y está la Dirección Deportiva. El director deportivo tiene que saber todo. O sea, si un jugador está pasado, si aquí hay uno pasado, yo voy a llamar al repre conforme me lo digas. Y entonces voy a llamar al repre y me voy a cagar en la hostia. Lo tienes que saber. Si el jugador está lesionado y le tienes que ayudar, o tiene la misma lesión, nosotros hemos tenido ahora el caso de Adam, decidimos dejarle que fuera al Mundial Sub-20 sabiendo que estaba lesionado, porque se iba a recuperar y podía jugar gran parte del campeonato. Ha vuelto lesionado, de lo mismo. Entonces, claro, yo ahora me juego 2 partidos clave y un hipotético playoff sin el jugador. Pero tú tomas esa decisión y tú tienes aquí tú tienes aquí una lesión que pondrá por ahí que es Adam. Entonces, claro, eso es algo que tienes que tener claro. Pero tienes información de todo para que luego, sobre todo por el tema de los, a nivel de informe de partido, informes de o sesión de entrenamiento y demás, porque de hace un mes para septiembre no me acuerdo de nada. Y si mañana viene el representante de Matías y me dice de Matías, pues yo le puedo poner 1-1 todos los partidos de Matías, mi opinión de Matías, y me puede pedir más dinero o me puede pedir menos, ¿me entiendes? O sea, creo que es una forma de tener toda la información de lo que está siendo la temporada. ¿Sigo? Sí. El bolsillo. Pasta. Lo marca el Nutri, normalmente está en torno a... La primera medida es, te vas un poco más, cuando vienes de verano ahí te puedes ir un poco más, pero ya cuando empiezas temporada está en torno a 42 puntos más o menos. Pero vuelvo a lo mismo. Es algo que
bien de su cuerpo. Y el fútbol profesional es detalles. Y el detalle del peso es algo importante. Y vuelvo a lo mismo. Si una persona de a pie, como puede ser yo, puede estar metido en eso, porque yo me los hago también, ¿eh? Yo tenía 32, la última. Si yo puedo estar en pliegues, ¿por qué no pueden estar ellos? ¿Me entiendes? Que viven de su cuerpo, yo no vivo de mi cuerpo. Bueno, esto es un poco lo que voy enseñando. Seguimiento de partidos nuestros por el informe o por el vídeo. El informe que ya lo he puesto, que puede ser así o puede ser un post partido, que nos pasa, por ejemplo, el juvenil, el filial, el juvenil B, en el cual nos hace una contextualización de lo que ha sido el partido, cómo han sido las alineaciones, los minutos que ha jugado cada jugador, las descripciones de cada jugador nuestro, las descripciones de cada jugador de rival. ¿Vale? Esto lo hacen todos los equipos de cantera para tener un poco también la información. Oye, nos ofrecen un jugador del Valencia, no, pero si nos lo ofrecen, pues bueno, ya sabes un poco cómo son esos jugadores y tienes algo de información. Tenemos 2 jugadores cedidos, Mati Barcic y Rafa Núñez. Tengo que ver el partido todas las semanas para poder hacer este informe que le llega a la propiedad de cómo está siendo el partido del jugador. Entonces, eso me lo da, los datos me los da cualquier herramienta y yo le pongo el comentario de lo que ha sido el partido del jugador durante el fin de semana. El doctor me manda todos los días un reporte de cómo está el estado de los lesionados. Lo que decía de Adam. Adam ha vuelto hoy de selección. Se le va a realizar resonancia magnética, o esto es de ayer o de antes de ayer. Resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión. Pues tenemos otros por ahí, Yago, que se le lesionó de un cruzado, cómo está siendo su día a día. Empezó el trabajo de campo el 14. Bueno, un poco cómo va la evolución de lesionados. Esos informes que ponía cada 3 meses, con las valoraciones que hacen los entrenadores de cantera, ya cuando entran los entrenadores de cantera, ya los tienes que guiar a que tienen que hacer a lo mejor un poco más de curro para nosotros, la dirección deportiva, y para la propiedad, que le puedan llegar bien. Pues un poco las características técnico-tácticas, cómo va avanzando dentro de las fechas que tenemos. Ahí se va variando un poco el gráfico de araña. Y cómo es la comparativa de cada una de sus, pues de lo técnico, de lo físico, cosas que hay por ahí del comportamiento y demás. Con un vídeo que pueda acompañar cómo está siendo el jugador. Y luego el tema de los entrenamientos, ya me queda poquito. ¿Cómo lo hacemos? Jugamos el partido. Analizamos el partido. A nivel individual, a nivel colectivo. Me voy al entrenamiento para mejorar o potenciar lo que hacemos. Análisis individual y análisis colectivo. Se ha generado este año, desde principio de septiembre, una de las cosas que yo tenía claras cuando me quedé solo en la dirección deportiva era que la mejora de los jugadores de cantera y el plus nuestro que podíamos tener era trabajando lo individual. Era algo que normalmente no se hace, no sé por qué, pero yo sí que tenía claro que se tenía que trabajar. Entonces, se juntan grupos específicos, como pueden ser filial, juvenil A, juvenil B, con centrales, y los coge el entrenador de juvenil. O se juntan los del filial con los del juvenil, los delanteros, y los ponemos con Nino, ahí a finalizar, a girar de espaldas, a controlar orientado, situaciones muy específicas del partido que creemos que pueden mejorar o potenciar. Entonces, bueno, son cosas que yo ya hacía en el femenino. Una situación de una medio centro donde simulas el central, las porterías son laterales o interiores, y tiene que identificar si viene rival, no me puedo girar, si no viene rival, sí me puedo girar. Viene sola, me giro, juego hacia adelante. Viene rival, no puedo girarme, tengo que jugar de cara. Jugar de cara, jugar por fuera con algunos laterales. Esas son cosas que a día de hoy hemos metido. Mourad, delantero, juego de espaldas, de cara, ruptura, finalización. Situaciones muy específicas del juego. Juego de espaldas, juego de cara,
rompo espacio, finalización. Lo que decía, poder coger un grupo específico de... Aquí están los 2 juveniles y filial. Trabajo de defensa de pared. Seguir pared, no quedarme pensando dónde está el balón. Y entrenadores con todos los grupos para poder corregir esos perfiles, poder corregir cosas que se hacen mal. O situaciones específicas, por ejemplo, de delanteros con desmarque de ruptura, giro con rival y un desmarque de ruptura. Finalizaciones. Aquí están solamente delanteros del juvenil A y del juvenil B, con los 2 entrenadores, tanto del juvenil A como del juvenil B. ¿Qué te genera todo esto? Que puedas tener una base de datos de tareas que tú le puedes mandar a todos los entrenadores, que bueno, cada uno luego entiende en función de los objetivos que quieren de esas tareas, si lo pueden tener, lo pueden utilizar o no lo pueden utilizar, no solo a nivel específico, sino también a nivel colectivo, en cuanto al juego, pues situaciones de posesión, posesiones algo más amplias, zonales del primer equipo. Y como he dicho antes, estas son cosas que al final yo traía haciendo antes para que veáis un poco esa transferencia, que son cosas que venía haciendo desde el femenino y que perfectamente se pueden meter en la élite y tener un poco clara, pues bueno, lo que es ese trabajo diario, sesiones que todo el mundo tiene que tener el mismo formato y que todos tenemos que llevar por igual. Y esto es un poco el libro que tenemos haciendo en el Elche, el trabajo que venimos desarrollando y cómo vemos un poco la mejora desde el día a día, desde los partidos, desde todo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Ya he visto que la información es poder, ¿no? Y es importante, sobre todo tener todo en un mismo sitio, ¿no? Que al final con un clic puedas ir a un apartado u otro, ¿no? Que al final no tengas que modificar muchas cosas. Y yo creo que lo más importante, o de las cosas que me quedan a mí después de ver la ponencia de Pepe, es que no necesitas grandes programas de informáticos para tener un buen Excel o para trabajar en iMovie o en cualquier tipo de corte de vídeos, que incluso con el móvil lo podemos hacer. Todo el mundo tiene un iPhone o tiene un móvil que puede cortar. Yo quería hacerte una pregunta un poco fuera de todo esto, porque en la comida, claro, la comida da para mucho, ¿no? Y yo, cuando hemos estado en muchas charlas en el UEFA Pro, en Madrid y tal, yo le comentaba antes a Pepe que nosotros estuvimos en el UEFA Pro con Longoria, que es el presidente del Olympique de Marsella, ¿no? Entonces, yo he hablado con Pepe y quiero también que lo exprese a vosotros, a la gente que está en streaming, que es la importancia que tiene, y yo creo que me has dicho que tú eres interventor o opinador, digamos, no interventor, porque al final tiene que tomar la decisión el entrenador, pero la importancia que tiene en la defensa, sobre todo defensa no, en proteger, en crear capas para proteger a nuestro entrenador. Porque al final, él decía a Longoria que cuando estuvo el Rino Gattuso en Marsella se quema por las tonterías, como habíamos dicho antes, de pequeños fuegos que al final te evitan centrarte en el objetivo, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, ¿cómo tú proteges al entrenador, al cuerpo técnico? ¿Cómo opinas en la intervención? A ver, yo creo que a lo mejor también por haber pasado por la piel de entrenador y saber un poco todo lo que sienten esos entrenadores. Yo veo la figura de la dirección deportiva, del secretario técnico como un facilitador. Creo que al final no solo el entrenador, que sí, que el entrenador tiene que estar lo menos expuesto posible a cualquier tipo de enfrentamiento o cualquier cosa que se salga de entrenar, también los jugadores. Los jugadores se tienen que centrar en lo que es entrenar, competir. Y creo que en ese sentido, pues cualquier situación, una vez que ya conoces al entrenador, que le puede llegar a un conflicto, que le puede llegar a cosas que no le van a ayudar,
estamos nosotros para quemarnos en eso. Hablamos antes de, oye, pues si hay algún problema con entradas, si hay algún problema con un jugador que tú sabes que puede llegar a haber cierto conflicto entre el entrenador y el jugador, pues a lo mejor es una cosa que tienes que entrar tú directamente, que no pasa nada, sin meterte en su trabajo para nada. Y creo que de esa forma también te puede ganar la confianza como para poder decirle cosas de su trabajo con mayor tranquilidad y mayor, sobre todo con la confianza de saber que te va a escuchar, que muchas veces es lo importante, ¿no? Y cuando hay un enfrentamiento de egos, creo que en ese caso ya llegas mal a cualquier tipo de enfrentamiento, a cualquier tipo de conversación, a cualquier tipo de historia. Entonces, bueno, habla el caso de David, por ejemplo, el central que tuvo un problema con el coche, llevaba aquí 2 meses a lo mejor y rompe el coche, la rueda y era el entrenamiento prepartido. Pues bueno, pues llegas y le das el coche del club y le dices, pues tira con el coche este y ya me encargo yo del tuyo. Y a lo mejor es una cosa que en otro sitio pues no lo hacen, pero yo entiendo que si juega mañana, lo único que no le tiene que importar es el coche. Le tiene que importar llegar a entrenar bien, irse a su casa, volver, jugar, competir el partido. Y con el míster lo mismo. Si hay una situación de un jugador que por lo que sea entiendes que hablando con el jugador o hablando con alguien del cuerpo técnico, si hay un enfrentamiento entre dos del cuerpo técnico, porque te ves todos los días del año y al final, si discutes con tu mujer, no vas a discutir con uno que está enfrente de ti todos los días, pues lo vas a hacer. Entonces, son cosas que no se tiene que gastar, que tienes que extraer tú y yo creo que lo más importante es ganarte el respeto y ganarte el cariño y la confianza de la gente que tienes alrededor, pero para eso tienes que hacer siendo tú mismo y siendo, bueno, yo creo que realista con todo lo que hay alrededor. Pues muy bien, no sé si tienes alguna pregunta. ¿No tenéis? A ver, yo creo que lo primero es que antes se hablaba aquí con Albert del tema de hay un entrenador que el Madrid pasa de Luxemburgo, me acuerdo que también pasó por ahí García Remón y Vicente el Bosque y ahora por el Sevilla sonaba, no sé si era Michel y Bordalás. Los dos están haciendo un trabajo de la hostia, pero Michel no es lo mismo que Bordalás. Entonces o firmas uno o firmas el otro. Yo creo que en esos nuestra propiedad sí tiene claro que el perfil que buscamos de entrenador es el perfil que quiere la propiedad de, oye, Becasese y Eder no es lo mismo, pero es similar. Entonces el jugador que le vale a Becasese le va a valer a Eder. Y si Eder mañana no está, el jugador que esté le tiene que valer al entrenador que venga. Claro. O sea, lo que no podemos hacer ahora es que salga Eder y traer a Bordalás. Y Bordalás lleva 1000 años en primera división, pero no podemos, porque se nos va a caer ya no los que vengan, sino los que hay. José me va a decir que soy un hijo de puta, cualquiera. Entonces, yo creo que la idea del club es lo que tiene que estar por encima de todos, independientemente de los nombres, para luego poder traer jugadores y entrenadores a la idea del club. ¿Alguna pregunta más? Pues Pablo, un momento y le das el obsequio a Pepe.